quiero que ustedes conozcan al que coordina a toda esta unidad de trasplantes del Hospital Virgen de la Rixaca. Es el doctor Pablo Ramírez. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días. ¿Cómo se consigue colocar esta unidad de trasplantes, nuestro Hospital Virgen de la Rixaca, en el número 1 del top 10 de los hospitales de España? Bueno, esto es complicado, son muchos factores que han influido a lo largo de muchos años y es el trabajo de muchísimos profesionales. El que España sabemos que es líder mundial de donación de trasplantes de órganos porque es líder mundial de donación de órganos durante ya casi 30 años consecutivos. Pues la región de Murcia está por encima de la media nacional en donación de órganos. ¿Esto cómo se ha hecho? Son muchísimos factores. Yo diría, o podría resumir para mí los dos más importantes. Uno, que depende de la red de profesionales, los equipos de coordinación de trasplantes. En cada hospital de todo el Estado español, en cada hospital del Servicio Murciano de Salud de la región de Murcia, existe un equipo de coordinadores de trasplantes cuyo objetivo es de detectar los posibles donantes entre los fallecidos que ocurren en medio hospitalario. Y eso es muy importante, que ninguna persona que fallezca deje de ser evaluada como potencial donante y que a su familia se les pregunte sobre la posibilidad de que donen los órganos del ser querido que ha fallecido. Y el segundo factor, lógicamente, es los murcianos. Siempre se pregunta cuando hay un fallecido si la familia dona. Si hace 30 años la tasa de respuestas era en torno negativas al 50%, en la región de Murcia prácticamente es menos del 10%. Yo creo que es de la región más solidaria al decir que sí a la donación de órganos. El trasplante de órganos, a diferencia de cualquier otro procedimiento en medicina, para hacer trasplantes es necesario un donante, y para que haya un donante hace falta que parta de un gesto muy solidario, muy humano, de una familia que en ese momento le acaba de fallecer un ser querido. Y en Murcia se ha conseguido entre todos a lo largo de muchos años que esa solidaridad se traduzca en la tasa más elevada de donación de órganos, de tal manera que el Hospital Virgen de la Rixaca contribuye en todos los hospitales de la región, pero se ha constituido en los últimos 3 años de manera consecutiva como el hospital de todo el Estado español con mayor número de donantes. ¿Esto qué hace posible? Hace posible que los pacientes murcianos que necesitan un órgano para seguir viviendo, pacientes que están conectados a una máquina de hemodiálisis o con un problema cardíaco que van a fallecer en pocas semanas, como en el reportaje, o un problema hepático que en pocos meses se complica y fallece, den un cambio, vuelvan a la vida y se les dé una expectativa de vida de muchísimos años. Tenemos pacientes ya trasplantados aquí en la región de Murcia, en el hospital, más de 30 años y más de 40 años, con lo cual es posible devolver a la vida normal pacientes que iban a corto plazo, pues iban a dejarnos. Es la unidad de la segunda oportunidad, de la segunda vida. De ahí se sale con una nueva vida, una nueva oportunidad. Realmente se habla, el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, el doctor Matesán, tiene un libro que lo titula así, El milagro de los trasplantes. La verdad es que de una persona fallecida se dan muchas vidas, porque varios órganos de esa persona pueden hacer que otras personas que están en un problema serio, a punto de fallecer en semanas o en meses, puedan volver a nacer. De tal manera que o casi todos los pacientes trasplantados, ellos siempre tienen 2 fechas de nacimiento, la suya, del parto natural de su mamá, y también la segunda fecha de nacimiento es el día del trasplante. Es como un renacer, una vuelta a la vida. Hay que celebrarlo, evidentemente. Además, estábamos viendo las caras de estas mujeres que nos han cedido generosamente su testimonio. ¿Cómo es el protocolo de los tiempos? A ver, tenemos una persona enferma, recibimos un órgano, se llama... Bueno, nos decía una de ellas, yo cogí el teléfono de casualidad, ni siquiera lo hubiera cogido porque era un móvil que no conocía. ¿Cómo funciona eso? Porque es muy rápido, hay que estar alerta. Efectivamente, cuando se produce el fallecimiento de una persona y el equipo de coordinador de los coordinadores de trasplantes de ese hospital cumplimentan todo el proceso de diagnóstico médico-legal para la donación de órganos y obtienen la autorización de la familia, entonces ese donante
se da a Madrid, a la Organización Nacional de Trasplantes, porque tienen preferencias aquellos pacientes que están en urgencias, de tal manera que España funciona como una unidad a la hora de la donación y trasplantes de órganos. No existen comunidades autónomas, es prioridad clínica, se trabaja en un estado de cohesión 100% a la hora de la donación y trasplante. Yo creo que esto es uno de los secretos de que el sistema español de donación y trasplante, el denominado modelo español, sea líder mundial en donación y trasplante, de tal manera que más del 30% de las donaciones son intercambios entre las distintas comunidades. Me vuelvo a la pregunta, se da a Madrid y entonces se contacta con los receptores, estén donde estén, que están próximos a morir, que más necesitan ese órgano, y se monta un dispositivo de extracción multiorgánica en el hospital donde está el donante. Por ejemplo, el donante está en el Hospital Virgen de la Rixaca y se pone una hora de inicio de la extracción multiorgánica, de tal manera que distintos equipos de distintos hospitales de distintas ciudades tienen que convergir a una hora y de manera muy rápida para iniciar la extracción de órganos, de tal manera que esa logística extrahospitalaria se monta con un sistema generalmente de medio aéreo a nivel del Estado español, para que en muy poco tiempo los distintos equipos estén en el lugar donde está el donante. Se procede a la extracción multiorgánica y cada órgano va a los distintos quirófanos de los distintos hospitales donde están los receptores que más lo necesitan. Si la extracción es en Murcia, tienen prioridad los pacientes murcianos, salvo que haya alguien que esté a punto de morirse en cualquier otro hospital de cualquier otra ciudad española. Este es el sistema. Los órganos, cuando se extraen, se pueden mantener fuera del cuerpo unas pocas horas, que es el margen de la logística para montar el quirófano del receptor, avisar a los distintos receptores que vayan desde su domicilio al hospital correspondiente, como se llamó a Inmaculada, la que se trasplantó del cardíaca, o la del trasplante hepático, que las dos se llaman Inmaculadas, y se desplazan al hospital donde ya inmediatamente se procede al tiempo anestésico y donde confluyen. Se calcula que aproximadamente con un solo donante, una sola extracción multiorgánica, se ponen en movimiento más de un centenar de profesionales para hacer realidad la posibilidad de la extracción de los distintos órganos y el implante de los distintos receptores que más lo necesitan. El coordinador de todo ese flujo de trabajo en el Hospital Virgen de la Rixaca es usted. No, yo soy el coordinador regional de trasplantes para coordinar los distintos equipos de coordinación en todos los hospitales de la región. El doctor Mario Rollo, que está explicando, es el responsable del equipo de coordinación de trasplantes de la Rixaca, que en este momento se ha reforzado con otro médico más, ¿sí?, el doctor Moya, y 4 enfermeros. Son los que llevan la labor de toda la coordinación y el proceso de donación y trasplante. En cualquier caso, no le voy a dejar que se quite responsabilidad. Y hace poco yo leía unas declaraciones que decía, todo esto se consigue con educación, con mucha educación. Bueno, educación, aquí está la formación, educación sanitaria, la formación. ¿Por qué la población murciana es solidaria y dice que sí, y hace unos años no decía que sí tantas veces? Pues porque a lo largo del tiempo ha habido mucha formación y mucha educación sanitaria, en los colegios, en todos los medios. Pero yo quiero contar una anécdota de la importancia que han tenido en la región de Murcia la participación de los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y la televisión, en la educación sanitaria en materia de donación y trasplante. Esta entrevista es un ejemplo de ellos. El poder aproximar los procedimientos, la importancia de la donación para los trasplantes a través de los medios de comunicación es capaz de llegar de manera muy próxima a todos los ciudadanos. Y yo creo que la región de Murcia, con 1,5 millones de ciudadanos, a lo largo de estos años, los medios de la región han participado y se han implicado de manera muy responsable en la educación sanitaria. Hace 8 o 10 años me llamó el doctor Matesán, hicieron un análisis de las noticias que habían en todas las comunidades autónomas. Y resulta que en la región de Murcia, que es una ciudad pequeña, con pocos medios comparados con Cataluña y Andalucía, era la comunidad con mayor número de noticias en medios de comunicación sobre donación y trasplantes. Eso es clave
para la formación y para la educación sanitaria de la población. No es una casualidad, es una labor pequeña de educación sanitaria a lo largo de muchos años. Las campañas de sensibilización funcionan y ahí lo estamos viendo. Imagino que uno cuando recibe un órgano, cuando vuelve a vivir, cuando recibe la vida por la generosidad de otra persona anónima, quiere saber quién es. Bueno, uno de los secretos de la solidaridad y de la ley de donación de órganos a nivel nacional, que se hizo en el año 1979, la ley más pionera que hay en el mundo, la de donación de órganos y trasplantes en España, es el anonimato. Aquí hay igualdad de acceso a los trasplantes. Es muy importante respetar el anonimato de la donación de órganos. Es uno de los secretos por qué funciona la solidaridad anónima, es el amor auténtico de solidaridad con los restos ciudadanos. Sabemos que hoy yo dono, pero mañana me puede tocar a mí, y hay un principio que se respeta y hay confianza en el sistema sanitario y en los profesionales, pero esto se mueve a nivel de los profesionales, en que el sistema funciona, y cuando uno necesita un órgano para seguir viviendo, independientemente de su situación, posición, clase y medios, va a ser trasplantado exactamente en equidad de condiciones. Es un principio de igualdad que existe en el sistema de donación y trasplantes, que hay que respetarlo dentro del modelo, y hay que respetarlo. Y es así. Que si llega un órgano en Nochebuena, en Nochevieja, es que da igual. Es que creo que hubo un año, hace un par de Nochebuenas, que estuvieron realizando distintas intervenciones, salvando vidas. No hay horarios. No hay horarios, la disponibilidad de los profesionales sanitarios, de los equipos de donación y trasplantes de la región de Murcia y de todo el Estado español, cuando hay un donante, eso es prioritario, porque es con carácter de urgencia. Hay personas que si no se trasplantan sabemos que van a fallecer, entonces esto funciona. Ha ocurrido pues, cualquier día del año, puede ser fin de semana, puede ser Nochebuena, puede ser la fecha que sea. La COVID o la llegada de la COVID a nuestras vidas ha interrumpido también esas intervenciones. Pues, lógicamente ha habido un impacto a nivel mundial, también en España, también en la región de Murcia, porque las unidades generadoras de donantes son las unidades de cuidados intensivos fundamentalmente, y sobre todo en los meses de marzo y abril, en la primera oleada, no en esta segunda oleada, tuvo un impacto de tal manera que se ralentizaron la tasa de donación de órganos en torno a un 30%, de tal manera que a partir de mayo se está viendo una recuperación. En un balance que hemos hecho a nivel nacional y que hemos hecho en la Comunidad de Murcia, está en torno a un 30%, un descenso de las donaciones y trasplantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Pues ya estamos observando una línea lenta de recuperación. Efectivamente, la COVID también ha perjudicado la actividad de donación y trasplante. Doctor Ramírez, ha sido un placer conocerle y que nos visite en el programa Quédate conmigo. Hoy, que es el Día Mundial de la Donación de Órganos, queríamos tener pues, esta reseña, este homenaje también a la unidad de trasplantes del Hospital Virgen de la Rissaca. Y si me lo permite, yo quiero aprovechar para agradecer a todos los familiares que en situaciones críticas durante todos estos años, aquí en la región de Murcia, de manera solidaria y generosa y anónima, han donado los órganos de su ser querido y han hecho posible que más de 5.000 murcianos estén viviendo gracias a este gesto generoso. Muchísimas gracias y un abrazo en la distancia a todo su equipo. Gracias. Igualmente.